Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Beatriz Robles, ¿qué tal? Laura Caorsi, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues genial, porque tenía muchas ganas de hincarle el diente a este capítulo. Pues sí, ¿no? Aparte estamos como de cine, un poco. Estamos de cine total. Teníamos ganas de hacer este tipo de episodios en los que utilizamos una peli, un fragmento de una serie, una escena que nos llama la atención o incluso un capítulo de un libro para tratar un tema que puede ser más profundo de lo que a lo mejor el puro entretenimiento de esa película o de esa serie nos sugiere, ¿no? hace ver. Eso es. Y lo hemos conseguido. Queríamos meter una en esta primera temporada de A la Guerra con una Cuchara. Sí. Y de hoy no pasa. De hoy no pasa. Además hemos elegido una peli del año 2016 que, bueno, han pasado unos añitos, pero tampoco tantos. Bueno, que nos ha gustado mucho a las dos. Sí, una peli que, como dices, es de hace unos años, pero el tema, aunque estaba ubicada o localizada, situada en los años 50 del siglo pasado, está de plena actualidad porque nos hace entender muchas de las cosas que pasan ahora mismo. Sí, cosas que vemos en el día de hoy y bueno, que seguiremos viendo también. O sea que sí, que está de plena actualidad. Sí. A ver, la película, no vamos a seguir con esta intriga, es El Fundador. ¿El fundador de qué? ¿El fundador de qué? Exactamente. Bueno, pues El Fundador es la historia real de Ray Kroc, que es el fundador de McDonald's. Y como decimos, fue en los años 50. El director de la peli es John Lynn Hancock y los actores, pues Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Laura Dern. Un elenco de lujo, la verdad, que están fenomenal. Están genial. Sí. Nos ha gustado muchísimo. Habíamos leído críticas, la abordábamos sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar y la hemos elegido. Al final un poco ha sido el azar el que nos ha llevado a ella, pero estamos súper contentas de lo que hemos encontrado. Ha sido un poco al azar que la hemos elegido, pero luego la hemos elegido traer aquí, y ahí sí que no ha sido por azar, sino porque esta peli nos cuenta una historia de un cambio de paradigma, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, de cómo esta historia, de cómo este señor provocó un verdadero cambio de paradigma en la forma de comer, en la forma de entender la comida. A ver, ¿cómo una cadena de restaurantes puede cambiar el paradigma en la forma de comer? Es que esto parece que nos estamos poniendo un poquito intensas, Laura Caorsi. Sí, bueno, es que a mí me acusan bastante de eso, de ser intensita. Vamos a reivindicarlo también. Otra cosa a reivindicar, la intensidad. Viva la intensidad. Somos intensas. Viva la intensidad. Pues sí, es el cambio de paradigma, ¿no? Es una cadena de restaurantes, como bien dices, pero que ha cambiado el tipo de comida, la forma de cocinar la comida, los criterios para elegir los ingredientes, la forma de comer. O sea, han cambiado muchas cosas a partir de aquí. A ver, el tipo de comida, la forma de cocinarla, yo creo que esto sí que lo podemos captar. Los criterios para elegir los ingredientes, esto lo vamos a tener que explicar y entrar un poquito más a fondo. Y la forma de comer, el tiempo, el lugar, creo que eso también lo podemos percibir. Nadie come una hamburguesa sentado en un restaurante con cuchillo y tenedor y rodeado de toda clase de, no sé, formalidades. No, esto es otra cosa, es otra manera de entender la comida y otra función que desempeñan los alimentos en este caso, ¿no? Y bueno, de esto vamos a hablar en este capítulo, además vinculando con algunas escenas de la película que vimos, que bueno, como decimos, la verdad está muy bien y que nos ha resultado como muy, muy sugerente porque nos cuenta cosas que son interesantes, ¿no? De hecho, una de las cosas por las que yo te quería preguntar, porque sé que eres muy fan de un libro, cuando hablamos suele salir en nuestras conversaciones, es que, claro, esta historia de McDonald's, ¿no? Como el símbolo máximo de comida rápida, de cadenas de comida rápida,
no es la primera cadena de comida rápida, no es el primer, mejor dicho, el primer restaurante de comida rápida o propuesta de comida rápida que ha habido, ¿no? O sea, es el que más ha trascendido o el primero que trascendió, pero no es el primero que existió, ¿verdad? Eso es. Tú hablas de un libro que lo tengo de cabecera, o sea, lo tengo subrayado, requete referenciado, hemos hablado de él más veces, y es Ciudades hambrientas de Caroline Steele. Y aquí se nos explica un poco más cuál era ese contexto, por qué triunfó en este momento McDonald's, que otros estaban en ese camino, pero no habían explotado este sistema de funcionamiento como lo hizo McDonald's. ¿A qué necesidad viene a dar respuesta Ray Kroc cuando inaugura esta cadena? Y Caroline Steele nos cuenta que a principios del siglo XX comer fuera de casa en una ciudad industrial generaba muchas reticencias. Ahora todos tenemos ya más incorporada que la seguridad alimentaria es fundamental. Cuando salimos a comer a un restaurante no tenemos miedo de intoxicarnos porque tenemos unos procesos, unos controles, una legislación, pero estamos hablando de inicios del siglo XX. ¿Qué pasaba? Había miedo a la falta de higiene, porque las cocinas eran invisibles. Además, se daba la circunstancia de que en 1906 se publicó un libro, La jungla, de Upton Sinclair, en el que se mostraban las prácticas antihigiénicas de la industria de la carne en Chicago. Y esto, que parece como muy localizado, es de esos acontecimientos que de repente se vuelven lo que ahora diríamos virales. Sí. Se volvió un boom en todo el mundo y produjo un tsunami, no solo en Estados Unidos, donde se publicó, y al lugar al que hacía referencia, Chicago, estaba en Estados Unidos, sino que también se trasladó a Europa y generó cierta repugnancia hacia la carne industrial, que, por otra parte, era la base de la alimentación de los obreros en estas ciudades. O sea que ahí tenemos como un caldo de cultivo propicio, ¿no? Un contexto muy propicio. ¿Qué pasó? Pues que como respuesta a esta situación nacen las cadenas de restaurantes y usaban la imagen de marca como garantía de confianza. Sí. Esto lo podemos reconocer ahora mismo. Sabemos que si vamos a tal restaurante vamos a encontrar esto, las paredes van a ser en este formato, los lavabos sabemos cómo van a estar situados, o sea, conocemos todo. Incluso algunos te cuentan, ¿no?, de dónde vienen sus materias primas, ¿no? A quién se la compran, cómo la procesan, cómo la tratan, cómo la eligen, ¿no? O sea, hay algunos que hacen bandera incluso de eso. Eso es, esa marca nos está diciendo mucho más que a lo mejor ni siquiera reflexionamos, o sea, no estamos pensando cuando vamos a una cadena de restaurante, voy a encontrarme esto, me gusta por esto, no, pero todo eso, ese intangible va asociado a la imagen de marca. Claro. Pues esto no es una cosa nueva de este siglo, esto ya pasaba en el siglo XX. Era un formato súper reconocible, como pasa ahora. Se repetía en todos los establecimientos, con una limpieza, con una transparencia que eran fundamentales, se preocupaban mucho en aquel momento por ello. Una de las primeras cadenas, White Castle, lo consiguió con un reto súper concreto. Si en el libro de Upton Sinclair el problema era esa carne procesada, especialmente la carne picada, porque en otros trozos de carne podemos más o menos reconocer la localización anatómica de ese trozo. Puedes reconocer todo lo que está mal, ¿no? O sea, cuando tú ves un trozo de carne y ves que hay algo que no... Exacto. No está del todo bien, es más fácil darte cuenta que es la carne picada. No solo lo ubicas casi anatómicamente, porque, pues lo que te digo, ¿no? Unas chuletas puedes incluso ver de dónde proceden, sino que además cualquier cosa que esté mal, pues si tiene un aspecto extraño, un olor extraño, una textura rara, la vas a identificar claramente. En la carne picada no. ¿Qué pasó con esta cadena, con White Castle? Que su reto era vender precisamente esa carne que era rechazada frontalmente, la carne picada. Y para eso diseñaron unos restaurantes con una imagen súper aséptica. Casi parecían salas de un hospital, un quirófano. Un quirófano, Un quirófano. Claro. Losetas blancas en el exterior, interiores con acero inoxidable, cocinas abiertas para que todo el mundo viese lo que pasaba dentro, desde el comedor. Y mira, a ver si te suena de algo lo que describían en su folleto promocional de 1932. Venga. 1932. Cuéntame. Vamos a por ello. Sí. Cuando usted se siente en un establecimiento de White Castle, recuerde que es uno más entre miles. Está usted sentado en una banqueta igual. Se le está sirviendo en un mismo tipo de mostrador. El café que usted bebe está hecho con una fórmula determinada. La hamburguesa que usted come está preparada exactamente igual sobre una llama de gas de la misma intensidad. Los vasos en los que bebe son idénticos a miles de vasos que otros miles de personas están utilizando en este mismo momento. Idénticas normas higiénicas protegen su alimento. 1932. La troqueladora, ¿no? O sea, es esto de... ¿Qué diría Marc Augé de esto, no? Porque es así, como lugares replicados, replicables, comida replicable,
repetida, ¿no? Siempre lo mismo. Todo exactamente igual, como lo esperable. Como imagen de marca. La estandarización, la homogeneización, ¿no? de la oferta gastronómica. O sea, y esto 1932. Sí, estamos hablando de hace casi un siglo. Es un modelo que poco tiempo después, en la década de los 50, copió Ray Kroc, el fundador, el ideólogo, digamos, más que fundador, ideólogo. Y ahora veremos por qué. El ideólogo de McDonald's. Ahora, la cosa es que, claro, que Ray Kroc consiguió, copiando, inspirándose en este tipo de cosas, consiguió petarlo. Lo petó. O sea, él sí que consiguió ir muchísimo más allá, no solamente allá en el tiempo, ¿no? Sino también en el espacio, ¿no? Que extendió por todo el mundo. Y eso es una de las cosas que nos ha hecho pensar, ¿no? Cuando preparábamos este episodio, de por qué, ¿no? ¿Qué pasó para que, a diferencia de otros intentos anteriores, se convirtiese en lo que se ha convertido, ¿no? ¿Qué cosas han pasado por la mente de este señor y luego por los restaurantes que fundó para que hoy sean lo que son, ¿no? Y bueno, una de las características principales tiene que ver con la rapidez. Sí. ¿No? Que eso lo hemos hablado varias veces, hemos hablado de la sobremodernidad, hemos hablado de este tiempo que nos pisa los talones, de este futuro que vamos persiguiendo, del valor que le damos al tiempo, de que el tiempo se transforma en un activo, ¿no? En una cosa que uno aprecia mucho porque justamente escasea, ¿no? Y bueno, la rapidez, o sea, venir a dar respuesta a esa necesidad de resolverlo todo muy rápido, muy rápido. Inmediatez. Es que casi más que rapidez, en McDonald's, en este tipo de restaurantes, es la inmediatez. Pides y te lo dan. Sí. En lo que tardas en ir con el coche de un punto a otro, ya tienen la comida preparada. Es inmediato. Es un punto más allá casi de rapidez. Ese era uno de los factores, desde luego. Sí. Lo podemos apreciar en cada visita que hacemos a estos restaurantes. Tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, en la peli hay un fragmento, ¿no? Que está justo al inicio, que queda esto de la rapidez, de la inmediatez y de la importancia, ¿no? Que tiene esta rapidez para el modelo de negocio. Queda súper bien captado. Si te parece, lo escuchamos y seguimos porque está muy bien. ¿Para qué necesito una batidora de 5 ejes? Cuando apenas vendo batidos para justificar la de un eje, ¿no? Error. ¿Le suena el concepto del huevo y la gallina, señor Griffith? Lo menciono porque, bueno, creo que viene al caso. No necesita la multibatidora porque no vende suficientes batidos o no vende suficientes batidos porque no tiene la multibatidora. Estoy convencido de lo segundo. Digamos que entra un cliente. Él sabe que si pide aquí un batido, vaya, tendrá que esperar la tira. Y ya le ha pasado antes y piensa, ni loco cometo ese error otra vez. Pero con la batidora Prince Castle, de 5 ejes, todo eso cambiaría. Su patentado motor eléctrico de transmisión directa incrementaría su capacidad de elaborar deliciosos y frescos batidos. Le doy mi palabra. Negocio seguro. Va a vender esos puñeteros batidos como si fueran rosquillas. Así que aumente la oferta y la demanda crecerá. A mayor oferta, mayor demanda. ¿El huevo y la gallina sigue mi lógica? Creo que sí, porque parece un hombre inteligente que sabe reconocer una buena idea. Bueno, hemos visto que la rapidez era fundamental. Es uno de los pilares en los que basa su idea de negocio Ray Kroc, pero sí, hay otro que es que no se nos pasa por alto, que es la estandarización y la homogeneización. Todas las hamburguesas son exactamente iguales, pesan lo mismo, tienen la misma cantidad de carne. Con esto, el público que va a tu restaurante sabe exactamente qué va a esperar. ¿Qué puede esperar? Sí. Ya sabe exactamente qué es lo que va a comer, cuánto tiempo se tarda o cuánto tiempo van a tardar en servírselo, porque, bueno, de hecho hablaban en la película de que su objetivo era pasar de los 30 minutos, que era lo que se tardaba habitualmente en los restaurantes de autoservicio, a los 30 segundos. Era la inmediatez que hemos dicho, pero es que además el producto que recibes es exactamente siempre el mismo. Sí, es como la comida sin sorpresas, ¿no? O sea, no hay posibilidad de sorprender. O sea, tú sabes perfectamente a lo que vas, qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a pedir, cómo se pide, qué contiene. Sabes que tiene 2 rodajas de pepinillos y no 3, por ejemplo, ¿no? O cuál es el peso de esa hamburguesa. Está todo perfectamente medido, ¿no? Y no hay sorpresas, no hay nada que se escape de lo que tú podías imaginar, ¿no? No hay nada que te pueda sorprender. Y lo hablábamos en el episodio anterior, en el episodio de los no lugares. Sí. Cómo buscamos esa seguridad, a lo mejor porque estamos sometidos a muchos impactos, a mucha novedad, a mucho... De alguna manera volvemos a esos lugares que nos hacen sentir seguros o esas comidas que nos hacen sentir seguros y eso
es una de las claves que ha hecho que triunfen esta homogeneización, además en un modelo que se replica y que luego han copiado muchos restaurantes sin camareros, con trabajadores en una cocina con altísima especialización, es decir, la persona que está en la plancha está todo el tiempo en la plancha, o el que está haciendo pedidos está todo el tiempo haciendo pedidos. El ambiente es familiar, sabemos lo que vamos a encontrarnos allí, no va a haber sorpresas de pues, que sea un ambiente para adultos, no, sabemos lo que vamos a encontrar. Y algo súper curioso, sin platos y sin cubiertos. Bueno, claro, es que es un todo, ¿no? Porque en esta cosa de estandarizar y de homogeneizar lo que se va a ofrecer, está por un lado el plantear la producción de esa comida como si fuese una cadena de montaje, ¿no? O sea, que cada uno, lo que tú decías, ¿no? Cada uno se especializa en una cosa concreta. Y luego también está la reducción de costes, ¿no? Entonces, si no tienes platos, no tienes cubiertos, no tienes vasos. Lavaplatos que te ahorras. Claro, exactamente, ¿no? O sea, es que es todo dirigido a optimizar al máximo los recursos que tú tengas y aumentar así tu margen de beneficio en cada una de las partes de esa cadena de montaje, ¿no? O sea, que no es solamente lo que se le ofrece al consumidor que sabe lo que va a encontrar, sino que también eso es un modelo de negocio en sí mismo, ¿no? Que permite, pues eso, aumentar el margen de beneficios. Bueno, a mí es que me encanta una escena de esta película en la que se explica el Speedy Service System, es decir, el servicio hiper rápido, ¿no? Que estamos diciendo. No sé si recuerdas la escena de la planificación en la pista de tenis. Sí. Es brutal, es brutal. Sí. Es buenísima porque se pusieron ahí a dibujar, ¿no? Sobre la pista de tenis cómo sería la cocina en tamaño real. Como un plano en tamaño real. Eso es, y a ensayar los movimientos ahí dentro. Antes había dicho cadena de montaje, que suena un poco bruto. No, pero es tal cual, incluso en la película se hacen alusiones a Henry Ford. O sea, es que no hay lugar a dudas de qué es lo que se plantea y de qué es lo que se pretende con este tipo de modelo. Sí. Es impresionante lo que dices de los movimientos, o sea, cómo se calculan todos los movimientos que hay en esa cocina teórica, de manera que no haya cruces, que no haya choques, que el avance de la elaboración de la hamburguesa sea siempre hacia adelante para que eso no haya pérdida de tiempo, porque cuando estamos en este tipo de cadenas de montaje, perder 2-3 segundos, cruzar de un lado a otro, supone es perder oro. Perder oro, exactamente. Entonces es impresionante esa coreografía. Coreografiado, exactamente. Al final, después de pasar 6 horas con aquello, la cosa funcionó. Conseguimos hacerlo bien, era una auténtica sinfonía. Bueno, una sinfonía de eficacia, ¿no? Suena mejor que cadena de montaje, es más poético. Sí, viene a contar lo mismo, pero es más poético, sí. Al final, bueno, pues a mí esta escena, ¿no? Que cuando la veíamos y lo comentábamos antes, lo que me sugiere es que justamente el cambio de paradigma que hay aquí es que se crea una cocina a medida que al final va a ser la medida utilizada para lo que van a comer las demás personas, ¿no? O sea, lo que se está creando es un patrón. Si esto fuera, pues, no sé, costura, ¿no? Vamos a crear un patrón, o sea, creamos la cocina que a su vez va a definir cuáles van a ser los tiempos, los procesos, los tamaños, todo, los sabores, la cantidad exacta de salsa, la cantidad exacta de carne, ¿no? La fórmula. Bueno, sí, de hecho incluso tienen las máquinas de servir salsa o los utensilios, porque todavía no eran máquinas, pero son muy similares a los que podemos ver en la industria para dosificar, ¿no? Cada mililitro en este caso de salsa está absolutamente medido, 2 pepinillos por cada hamburguesa, el peso de cada hamburguesa. A mí, cuando hablábamos de este tema, dijiste una frase que me parece brutal. Siempre eres capaz de describir las cosas de una manera súper precisa, súper acertada, y es hacer una cocina que sirva como medida de todas las cosas. Una cocina a medida que sirva como medida de todas las cosas. Y es que me parece súper ilustrativo. Una máquina que moldea lo que va a venir. Sí, es que yo creo que es eso, ¿no? Es como un patrón realmente y que luego termina siendo el patrón de consumo, porque es crear el molde, es hacer el molde, ¿no? Para el resto de las cosas. Me parece que ahí es donde está gran parte de la novedad, ¿no? Y gran parte del cambio en esto, ¿no? Que no es ceñirte a las cosas que tuvieses de antes o que tuviesen una serie de utensilios o de espacios, sino que es crear un espacio para producir un producto, que me valga la redundancia, pero para producir algo nuevo, ¿no? Algo distinto, algo original, pero algo que está perfectamente calibrado, ¿no? Sí, hemos hablado de los factores que hicieron que lo petase, que triunfase. Uno de ellos la rapidez, otro de ellos la homogenización, la estandarización, que tanto se han replicado posteriormente. Y hay un tercer factor, sí, que es clave.
la comida y la elección de los ingredientes. El tipo de comida, ¿no?, que se ofrece ahí y cómo se eligen esos ingredientes, ¿no? Cuáles son los criterios para elegir unas cosas y no otras. Esto también entronca un poco con lo que hablábamos en algunos otros episodios, en el anterior, pero también en otros, de esta falsa diversidad, ¿no? Esta aparente diversidad o abundancia de cosas que en realidad son bastante más acotadas, ¿no? Bastante más pequeñas de lo que parecen. La carta es mínima. Ahora tiene más cosas porque hay también más posibilidades, ¿no? Una carta de McDonald's, pero en ese momento lo que había eran 3 cositas muy concretas, ¿no? Y cualquier cosa que se saliera de ahí había que pagarla. Claro, de hecho, los hermanos McDonald, que eran los dueños de esta idea, los que inicialmente pusieron en marcha el Speedy Service System, los que tenían el formato ya aprobado y con cierto éxito, incluso habían desarrollado una serie de franquicias, muy poquitas, porque querían controlar mucho los procesos, querían controlar la calidad, para ellos era muy importante, y habían pasado por diversos tipos de negocios. De hecho, bueno, dentro de la restauración tenían un negocio similar, un restaurante previo de autoservicio. En ese momento el autoservicio consistía básicamente que era un restaurante normal, se cocinaba, había muchas opciones en la carta, pero tú esperabas, hacías el pedido y esperabas en tu coche fuera que te lo trajesen. Este era un modelo de autoservicio. Exacto. ¿Qué pasa? Que claro, con esas cartas, vamos a decir normales, entendiendo por normalidad que hay muchas opciones diferentes, que te lo cocinan, combinaciones. Esto hacía pues, que esa espera fuera de unos 30 minutos. Al final el autoservicio, en lo único que se diferenciaba de un restaurante normal es que llegaban con una bandeja, te lo posaban en la ventana del coche y te lo comías 30 minutos después de haberlo pedido. Así que, bueno, pues tampoco era una gran innovación más allá de que te lo comías tristemente tú solo en el coche. Claro, esa evolución de una carta abundante, con distintos alimentos, con distintas preparaciones, a una carta mínima en la que hay justamente ni uno más ni uno menos 9 productos, esto es una clave de esa eficacia, porque claro. Ellos llegan a ofrecer solo estos 9 productos, de los cuales ni siquiera todos están cocinados, porque realmente ofrecen hamburguesas y cheeseburger, que además se ve perfectamente en la peli que cada una lleva un envoltorio diferente y prácticamente les ocupa el mismo tiempo el hacer uno y otra. 3 refrescos, leche, café, patatas fritas, que es la otra elaboración que se hace, y pastel. Ya está. 9 productos. Sí. No puedes elegir, más que dentro de estos 9, no puedes elegir opciones, no puedes decir, pues con extra de pepinillos, pero quítame, no sé, la lechuga. Porque si se busca algo diferente, ya te penaliza. Sí. Si no lo pagas con dinero, otra vez lo pagas con tiempo, ¿no? Que es como la otra moneda de cambio. O sea, tienes que esperar más tiempo. Tienes que esperar más para que te lo sirvan. Esa es la clave. O sea, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Lo hace alguien? No, porque ya se pierde la esencia de este restaurante en aquel momento, hablamos, ¿eh? Nos estamos situando en 1954, cuando esto surge. Ray Kroc, que fue eso, el ideólogo, entra en materia, entra en escena, digamos, y se da cuenta del potencial de lo que habían generado estos hermanos, los hermanos McDonald, con esta automatización, con esta cadena de montaje llevado a la hamburguesería, y lo quiere expandir, bueno, pues realmente a lo bestia. Tiene una visión del mercado y de las posibilidades de ese nuevo modelo impresionante y lo quiere optimizar absolutamente todo, y aquí entra en una confrontación incluso, como estamos viendo, en el tipo de comida y en los ingredientes, en la elección de los ingredientes. Bueno, claro, porque justamente el tipo de ingredientes que tú elijas o la forma de preparar las cosas puede incidir en la calidad, pero también puede pues, aumentar tus márgenes de beneficios, ¿no? Y esto es una de las cosas que él quería conseguir, ¿no? Que era un hijo sano del capitalismo, entonces quería conseguir esto. Y ahí, de esos 9 productos que se ofrecían, de esas 9 opciones que habían, hay uno que es el que sirvió como centro de discusión, digamos, entre los hermanos McDonald's y este hombre, Ray, que claro, que él decía, bueno, pues para mantener el batido de leche frío, ¿no? Y la leche fría, pues claro, tenía unos costes de refrigeración que eran brutales y que eran prácticamente inasumibles, ¿no? Porque el margen de beneficio que tenían, pues lo perdían en gran medida por mantener las máquinas funcionando. Eso es porque utilizaban el helado como materia prima de estos batidos. Exacto. En toda lógica es lo que había que hacer, ¿no? O sea, un batido se hace a partir de helado. Claro, pues eso, ofreces eso y está frío y está... Bueno, entonces a él se le ocurre una manera de saltarse esa pequeña cosa de la refrigeración. Bueno, más que a él, se le ocurre a la que posteriormente acaba siendo su pareja. Vamos a darle crédito a quien lo merece. Sí, es verdad, sí, tienes razón. Aunque él lo pone
en práctica y cuéntalo porque, claro, lo vamos a reconocer también, esta fórmula. Es que es una fórmula instantánea en polvo. No me digas que una bebida se puede hacer a partir de polvo. Sí, y se podía hacer entonces también. Era una innovación brutal. Incorpora esto, pero en ese momento todavía le estaba vinculado a los hermanos McDonald's, que no querían hacer este tipo de cosas, porque como decíamos antes, tenían muy claro que la calidad era una cosa importante, tenían muy claro que era su nombre lo que estaba en el nombre de la empresa, ¿no? O sea, que al final es tu apellido lo que está ahí. El nombre del restaurante. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, como que cuidaba muy bien este tipo de cosas y bueno, y tuvieron ahí un encontronazo brutal que, entre otras muchísimas cosas, lo que nos muestra es el cambio de la filosofía de negocio, ¿no? Que es, pues, esto, el intento por optimizar absolutamente todo y sacar el máximo rédito posible a costa de, bueno, pues de la calidad, del sabor, de todo. Sí, estamos hablando de una economía de mercado, de una elección que puede parecer una elección banal o una elección meramente económica, pero que nos habla de una filosofía de negocio, Eso es. De los valores del negocio, el dinero como valor principal en la idea de empresa que tenía Ray Kroc, mientras que los hermanos McDonald's pues estaban intentando priorizar otra cuestión. Aquí la falta de escrúpulos de Ray Kroc le supuso pingües beneficios como ahora sabemos. Yo no me resisto a que escuchemos esa llamada de teléfono entre uno de los hermanos y Ray Kroc porque ilustra perfectamente este choque de ideas. Vamos a escucharlo. Que tú, yo y todos los locales ahorremos cientos de dólares al año en electricidad. ¿Y qué forma es esa? 3 palabras, batido en polvo. He encontrado un Producto extraordinario llamado Instamix. Como te digo, es un batido en polvo. Cuesta mucho menos que el helado y no necesita refrigeración. Ray, Te lo aseguro, lo he probado y sabe igual que el de verdad. Es delicioso. Hay de chocolate y de vainilla. Yo prefiero el de vainilla. Ray, no nos interesa un batido de leche que no tenga leche. ¿Qué más? ¿Añadimos serrín a las hamburguesas? ¿Patatas fritas congeladas? ¿No quieres ahorrarte un dineral? Así no. Estamos hablando del mismo sabor, Dick. Conservamos el sabor y aumentamos las ganancias. El batido se hace con leche, Ray. Leche de verdad, ahora y siempre. Mira, entiendo. Bueno, hasta aquí estamos hablando de lo tangible. Sí. Lo que vemos cuando vamos a un restaurante, lo que podemos percibir o lo que nos enseñan o nos enseñarían, nunca hemos estado en una escuela de negocios, ¿no? Cómo maximizar el negocio con esa cadena de montaje, con ese sistema. Pero ¿y lo simbólico? Esto es tu terreno. Entramos en territorio Caorsi. Bueno, aquí es que es súper importante, te diría casi tan importante como lo otro, ¿no? Porque está lo material, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero también está la cuestión simbólica. Y claro, resulta que McDonald's, creo que a nadie se le escapa, ¿no? Que además de ser una cadena de restaurantes, es todo un símbolo, ¿no? Simboliza cosas, significa cosas, nos cuenta cosas, ¿no? No es solamente un lugar donde pedirse una hamburguesa, hay muchos otros. Ahora mismo hay mucha más cantidad de cadenas de este tipo, pero esto tiene un valor especial, ¿no? Probablemente por ser el primero que consiguió llegar tan lejos, pero también por cómo se erigió, por cómo se fue construyendo y con qué mimbres, ¿no? Se tejió este cesto, por decirlo así. De hecho, McDonald's sí supuso un cambio de paradigma, entre otras cosas es porque existe hoy en día una cosa que se llama el índice Big Mac. Nada menos. Sí, es un índice económico, es informal, o sea, no es una cosa ahí súper formal, pero es un índice económico que nos viene a contar qué tal están las economías de los distintos países del mundo. Vale, bien, no vamos a ver al G8 presentándolo junto con su PIB, pero... Eso no, pero sí lo vamos a ver publicado en The Economist, ¿no? En una publicación como esta, que lo vemos desde el año 86 del siglo pasado, y que lo que hace es comparar economías de diferentes países tomando como referencia la Big Mac, puesto que es un producto que está lo suficientemente estandarizado, homogeneizado, es replicable y demás, y que está instalado en muchísimos países del mundo. Entonces, el coste que tiene en relación a cómo es el coste de vida que hay en estos países, permite saber más o menos cómo está su economía. O sea, estamos hablando de esto, o sea, estamos hablando de que es algo más que una cadena de restaurantes, ¿no? Es algo que nos está sirviendo como un medidor, un termómetro, algo, aunque sea termómetro de andar por casa, ¿no? Pero bueno, es algo más que termómetro de andar por casa, pero aunque sea una cosa más informal, pero que nos está sirviendo para hacernos una idea de cómo funcionan los países. Claro, yo que soy una persona mucho menos abstracta, ya lo sabes, yo he ido a los menos datos, intensita. he ido a los datos, no, tan intensita, pero en otros ámbitos. Y es que McDonald's tiene más de 41.000 restaurantes, Sí. Su valor de marca estimado
es de más, yo no entiendo estos números, de más de 221.500 millones de dólares, con beneficios netos en el año 23, en 2023, de más de 8.000 millones de dólares. Entonces, a mí se me escapan estas cifras, pero me parece brutal, ¿no? O sea, bueno, al final es un McDonald's en cualquier lugar del mundo. Sí, es un McDonald's en cualquier lugar del mundo que además, y volviendo a lo simbólico, la implantación de McDonald's en diferentes lugares, sean ciudades o sean países, viene a ser algo así como la puerta de entrada a un club, ¿no? Formas parte de algo. En el momento en que se instala una cadena de estas características, también valdría para otras similares, ¿no? Pero sobre todo cuando son países o cuando son ciudades o pueblos donde no hay mucha oferta, donde no hay muchas cosas, el hecho mismo de que venga uno de estos restaurantes y se pose en estos lugares, te coloca en el mapa, ¿no? Entonces, deja de ser un poco esto de pienso, luego existo, más bien es como me piensa, luego existo, ¿no? O sea, McDonald's se ha fijado en mí. Y se ve, además en la película, es que hay una frase que es brutal. Sí. Bueno, en la peli, cuando se inaugura el primer restaurante de Minnesota, en lugar de poner algo así como, bueno, McDonald's llega a Minnesota recibe a McDonald's, o no sé, una fórmula de este estilo, hay una pancarta que se ve que pone Minnesota es territorio McDonald's. Como si McDonald's fuera la referencia y tú entras en esa referencia. Y es que lo es, o sea, porque de alguna forma se convierte esto en un territorio, es verdad que es un territorio, pues esto, intangible de alguna forma, pero es un territorio, un club, un algo que te genera un sentimiento de pertenencia. Ya molas, ya estás en el mundo. Bueno, ya estás en la dieta occidentalizada, ¿no? Que es de lo que tanto hablamos otras veces, ¿no? Que te vas homogeneizando y te vas colocando junto con otra cantidad de personas o otra cantidad de países y eso te permite parecerte más a esos sitios que de pronto admiras o que de pronto habías visto a través de la pantalla de la tele, en el cine y demás, a los que nunca has ido, probablemente nunca vayas a ir, pero sientes que te pareces un poco más, ¿no? Que tu espacio cotidiano progresa, ¿no? Esta idea del progreso, ¿no? De, bueno, no, vamos progresando, vamos avanzando, nos parecemos un poco más a ese país que sale tanto en las películas que vemos, ¿no? Sí, esa idea de la cultura norteamericana como la referencia hacia la que tenemos que ir y a la que necesitamos, anhelamos llegar. Bueno, esto no ha pasado solo en países occidentales o en culturas más cercanas a la nuestra o a la norteamericana inicialmente. Es que esto también pasó en la apertura de McDonald's en Moscú. Hablábamos de Minnesota, pero es que hablamos de Moscú. Ahí ríete tú de los símbolos, ¿no? Lo que supuso abrir este restaurante, este primer restaurante de McDonald's en Moscú. Además, esto fue en el año 90, ¿no? en enero de 1990, ¿no? Y bueno, y fue como todo un acontecimiento, bueno, un símbolo potentísimo. Recordemos, caída del muro de Berlín el año 89 y se abre McDonald's el 31 de enero del 90, escasamente 2-3 meses después de la caída del muro de Berlín. Exactamente. Bueno, y justo antes del año 91, que es cuando se desmorona toda la URSS, ¿no? Entonces, bueno, justo en ese momento, en ese periodo histórico, en esa coyuntura, es cuando desembarca McDonald's en Moscú, ¿no? Y hay algunos datos a ti que te gustan, los datos que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, que hubo como unas 20.000 personas esperando para comer, o sea, que se hicieron unas colas brutales, ¿no? Que incluso se tuvo que desplegar la policía para ordenar un poco a la multitud que había ahí, porque generó tal expectación. Atención a la expectación, sí. Claro, que fue todo un acontecimiento, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Que el coste de las hamburguesas, ¿no? Que costaba en ese momento 3 rublos, que era, bueno, pues ahora mismo no es nada, pero es que en ese momento equivalía a un abono mensual de metro y de autobús. Pero aún así estaban dispuestos a gastarlo porque era un símbolo, era certificar que el comunismo había caído y que entraban en el capitalismo. Era la transición de un régimen a otro sin solución de continuidad. O sea, se pasa como darle la vuelta a un calcetín y era la certificación oficial. Sí. Eso era como que te pusiesen un sello de ha dejado usted de ser comunista. Exacto, ¿no? Y bueno, además la potencia que tiene esto, bueno, se vio cuando se inauguró el segundo restaurante de McDonald's, que fue 3 años después. Claro, incluso estaba pues ahí el presidente, ¿no? Boris Yeltsin estaba en la inauguración. Hablando de acontecimientos, madre mía. Te está contando muchas cosas eso. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuándo va un presidente de un país a la inauguración de un restaurante? Al azar, sí. No, es mucho más. No es un restaurante. Te está contando cosas, ¿no? De hecho, bueno, en la peli, y esto lo hablamos contigo antes, ¿no? Hay una frase muy chula, ¿no? Que la dice él, ¿no? Que quiere que sea
la nueva iglesia americana, ¿no? The New American Church. Exactamente. Es que se me quedó grabada esta frase porque dice todo. Habla de su visión, habla de la visión del país, habla de todo. Sí, bueno, y habla de bueno, si quieres cuéntalo tú, que esa parte la estuvimos conversando. No, adelante, por favor. De cómo eligió los sitios para poner sus primeros restaurantes y que tuviesen éxito. Cómo él tomó la decisión de dónde colocar esos restaurantes, ¿no? Entonces, en lo que se fijaba era pues, que hubiera de un lado la iglesia y del otro lado los juzgados, ¿no? Que estaban más o menos cerca, ¿no? Por el tipo de público que podía haber por un lado, ¿no? Porque dices, bueno, la iglesia, familias, el tipo de afluencia que podía llegar a concentrarse en ese lugar, los juzgados por la potencia simbólica que también tienen, la bandera del país, Estados Unidos en este caso, entonces la religión, las leyes, bueno, todo esto tiene un peso simbólico muy importante. Sí, representan el poder, por una parte, los juzgados, la identidad, la religión. Eso es. Y lanza ese doble mensaje, además lo verbaliza, lo comenta en la película. La función del edificio, por una parte, pues la sede del poder, en el caso de los juzgados, como decimos, la identidad, pero también de los símbolos asociados a ellos. La cruz de la iglesia y la bandera. Habla de esas dos cosas, la función y los símbolos. Y en el medio los arcos dorados de McDonald's, ¿no? Como analogía del edificio de McDonald's como institución y el símbolo de los arcos perfectamente reconocibles allá donde vayamos. Exactamente. Entonces, esto... O sea, fíjate que es una cosa súper interesante, ¿no? Porque él elige lugares donde colocar los restaurantes que se puedan servir del prestigio de otros edificios, en este caso, edificios que tienen un peso simbólico muy importante, se benefician de ese prestigio y pasa a formar parte de algo más que una cadena de restaurantes, ¿no? O sea, es algo que viene a simbolizar también, junto con la iglesia, junto con el poder legislativo en este caso, viene a simbolizar la identidad, la idiosincrasia de un país. O sea que a los símbolos de Estados Unidos, a los símbolos por excelencia, que son la bandera y la cruz, no olvidemos que el lema de Estados Unidos es In God We Trust. Sí. Nos confiamos en Dios, hasta en las monedas lo podemos encontrar. Se une los arcos de McDonald's. Es una entidad como para, no sé, iluminar. Este es el camino, ¿no? Bueno, y tiene mucho de eso, porque una vez que la marca, el restaurante y demás se transforma en algo más que un sitio donde comer hamburguesas a buen precio y en poco tiempo, una vez que se transforma en algo más, puede a su vez replicar ese valor simbólico en otros países, ¿no? O en otros entornos, en otras ciudades. Entonces, cuando a veces pensamos dónde se instala McDonald's en otros países, pensemos en España, por ejemplo, ¿no? Que es donde estamos. ¿Dónde se instala McDonald's? Pues lo tienes en sitios como, bueno, aeropuertos, sitios así, ¿no? Los no lugares de los que hemos hablado. Los no lugares del episodio anterior, sí. Sí. Centros comerciales, aeropuertos, intercambiadores, sí. Está en sitios así, pero también te lo encuentras en los centros de las ciudades, que cada vez son más no lugares justamente porque se transforman en sitios y parques temáticos, ¿no? Pero están ahí en el centro de las ciudades, homogeneizándolas otra vez, ¿no? Junto con otras cadenas de otro tipo de productos y de servicios, ¿no? Y de ropa y de todo, que al final son modelos muy troquelados, ¿no? Que van transformando los centros de las ciudades para que se parezcan cada vez más entre sí. Los tienes ahí, pero también empieza a verse una cosa diferente y es que se colocan estos sitios, McDonald's, por ejemplo, en territorio donde no hay nada. Sí. O sea, en la periferia de las ciudades, antes de que esté el plan urbanístico, mejor dicho, antes de que estén construidos los edificios donde va a vivir la gente. En los típicos nuevos ensanches de los que hemos hablado también, sí. Hablando de desiertos alimentarios. Sí, exactamente, ¿no? En estos sitios, o sea, muchas veces si te fijas, lo primero que se ven son las aceras y las farolas y tal, como el trazado de donde va a circular la vida, ¿no? Luego grandísimas avenidas que nos llevaban, como hemos visto, a centros comerciales o a las rondas, a las autovías que nos conectan con el trabajo. O a las carreteras que te conectan con la vida, con los lugares de verdad. Tú estás en estos sitios, pero lo primero que suele aparecer ahí es la gasolinera para que puedas cargar el combustible en el coche y salir y volver. Y un McDonald's. Al lado de la gasolinera, tal cual. O sea, fíjate que es interesante pensarlo, ¿no? Porque antes, cuando se fundaba una ciudad, cuando se fundaba un pueblo, pues empezaba por la plaza, que era el corazón, ¿no? Y tenías ahí, pues, la iglesia, por ejemplo, tenías el ayuntamiento, tenías los principales centros de poder, ¿no? De congregación, de unión. Donde unirse, donde hacer fuerza colectiva, donde se producían los encuentros, las interacciones humanas principales. Eso es. Pues ahora eso
en los ensanches, en sitios así, que son, bueno, pues desiertos, ciénagas alimentarias, un poco así, estos lugares de los que hemos hablado tantas veces, bueno, pues empiezan con un McDonald's. Son como piedras fundacionales de un espacio. De lo que va a venir después. Pero que también eso te está contando y te está perfilando cuál va a ser el modelo de ocio y de consumo. ¿Qué es lo que tienes ahí? De nuevo volvemos a los ciudadanos como consumidores, ¿no? Sí. Como consumidores en tránsito. Valemos por la tarjeta de crédito, por el pago con el móvil. Sí, exactamente, ¿no? Y luego también, bueno, cuando hablamos de cómo afectan los paisajes y los entornos a la salud, ¿no? Que de esto también hemos hablado. Claro, tú estás en un sitio donde primero aparece un centro de comida rápida y después recién, al cabo del tiempo, pues un parque con 3 árboles flacos que no te dan que no te dan y sombra. Que te cueces en verano y te mueres de calor porque además no hay ni una fuente para beber. Bueno, ¿cuál va a ser el modelo de ocio? Pues irte al sitio donde tienes comodidades, hay aire acondicionado y sabes lo que vas a encontrar porque funcionan también como un faro en la oscuridad. O sea, son una brújula. Te llevan, sabes lo que vas a encontrar y no hay lugar a la sorpresa ni al riesgo, tampoco no hay ningún riesgo. Entonces, bueno, pues es el lugar seguro que estamos buscando, pues porque tenemos inseguridad en otras muchísimas áreas de nuestra vida y una que podemos controlar, queremos aprovechar y controlarla, ¿no? Y además esto, digo por cerrar aquí, ¿no? Pero esto, fíjate que se transforma también en un aval de este lugar, ¿no? O sea, si tú te planteas mudarte a un sitio, comprarte un piso o alquilar en un sitio donde no hay, objetivamente no hay nada, no hay ningún atractivo alrededor, no hay nada, es que son sitios además absolutamente replicables, da igual en qué parte de la geografía española estés, ¿no? Pero sabes que por lo menos hay un McDonald's, es como que hay un aval de que la modernidad ha llegado aquí, ¿no? O sea, es como que estamos dentro del mundo. Minnesota es territorio McDonald's y esto era en los años 50 y seguimos en ese modelo. Sí, seguimos con esa lógica. Sí, un modelo que está muy integrado en nuestra cultura, que lo damos por hecho, pero que tiene un significado mucho más profundo del que podemos apreciar. Totalmente, ¿no? Y que además eso, pues que moldea los gustos, moldea las gastronomías, moldea los paisajes, ¿no? Que los vuelve cada vez más homogéneos, moldea las decisiones, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que podemos esperar, lo que no podemos esperar. Que tiene un significado ideológico, porque lo hemos visto en la apertura de McDonald's en Moscú, o sea, está transmitiendo también los valores de toda una cultura, en este caso la norteamericana, que se trasladan a través de la comida. No es solo comida, como decimos muchas veces, hay mucha política y mucha ideología también detrás de la comida. Laura Caorsi, me ha encantado este episodio. Es que hemos aunado nuestras pasiones, nuestra pasión cinéfila, nuestra pasión por la alimentación. Sí. Pues todo termina, este episodio termina y con el episodio de la semana que viene terminamos temporada, Laura Caorsi. Pero bueno, queda ese todavía, nos queda ese. Nos queda ese. Hijo, yo tengo muchas ganas de verte. Sí. ¿Haremos algo? Pues yo creo que sí, ¿no? Intentaremos vernos, sí. Intentaremos vernos. Eso. Tenemos que batallar y ponernos esos cascos. Totalmente. Nos vemos la semana que viene, entonces. Nos vemos la próxima. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.